Muy buenos días. Vamos a dar continuidad a esta materia de derecho fiscal, en donde vamos a poder, pues, conocer un poquito más sobre lo que es esta rama jurídica que tiene mucho impacto en nuestra sociedad, que, pues, afecta el patrimonio de las personas cuando no están en regla en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y pues antes de continuar con el tema de las contribuciones, vamos a hacer una pequeña recapitulación sobre lo que se analizó en la sesión anterior. En primer lugar, recuerden que esta materia, este análisis que estamos haciendo, es sobre el derecho fiscal. El derecho fiscal que, pues son un conjunto de normas creadas por el Congreso que se han considerado viables, que se han considerado jurídicamente aceptadas para obtener contribuciones de las ciudadanas, de los ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros. Entonces son normas creadas por el legislador, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, que son erga omnes, es decir, para todos, para todas las personas, reitero, nacionales o extranjeros, que estén en México, realicen actividades en México y por el cual pues se ven obligadas a aportar de su dinero para la subsistencia del Estado. Entonces, la sesión anterior nosotros vimos que era derecho, comentábamos, pues es esa idea sobre una conducta específica que debemos tener en la sociedad, idea que se va modificando, se va haciendo diferente cada vez. Nuestros legisladores retoman las ideas, esas ideas, y las plasman en un documento que se llama ley o bien código, y se publica en el Diario Oficial de la Federación, como lo habíamos comentado en la sesión anterior. Esa ley, ya una vez publicada, entrada en vigor, pues se aplica para todas, para todos. Si no la cumplimos, pues va a haber una sanción, va a haber una consecuencia jurídica que va a tener por finalidad forzarnos al cumplimiento de la norma y a la vez aplicarnos una medida para que no volvamos a cometer la misma conducta. En este caso, a esa medida se le llama sanción. Normalmente es una multa, ¿sí? Una clausura, un embargo, para que ya no volvamos a cometer la misma situación. Entonces, esa sanción nosotros la conocemos normalmente en el argot tributario como crédito fiscal, sobre el cual, pues les decía yo, se le agrega también la multa, una clausura, un embargo, los gastos de ejecución por parte de la autoridad, es decir, sus gastos de cobranza, actualizaciones, es decir, intereses. En esta semana les voy a compartir un crédito fiscal para que vean cómo lo desglosan y cómo de alguna manera la autoridad describe lo que se tiene que pagar, las consecuencias por no haber cumplido con las obligaciones, y ese documento pues el contribuyente lo tiene que pagar o lo va a impugnar, ¿no? Dependiendo de qué es lo que pretenda. Y también comentamos, pues que nosotros los abogados, las abogadas, tenemos por finalidad defender a esas personas físicas o morales para evitarles la sanción. Es decir, tratamos a toda costa de que no sufran una consecuencia de derecho, ¿sí? Es decir, que no se les vea afectadas o afectados por la conducta contraria a la ley. Y pues para eso utilizamos los medios de defensa, ya lo comentamos en la sesión anterior, que tenemos recurso y juicio contencioso, ¿no? Que son los medios de defensa. Si logramos nosotros ganar el medio de defensa, entonces las personas pues ya no tendrían que pagar el crédito fiscal y no se verían acreedoras a ningún tipo de consecuencia jurídica al respecto. Ya quedamos que el derecho constantemente se modifica en materia fiscal.
Las modificaciones son anuales. A partir del 1 de enero nosotros tuvimos una reforma fiscal muy importante que va dirigida a estar vigilando el cumplimiento de las obligaciones, a sancionar a las personas que no cumplan con sus impuestos, a regular las plataformas electrónicas, por ejemplo, las donde se venden productos, a cobrarles impuestos tanto a la plataforma como a quienes vendan los productos en las mismas. Entonces viene la reforma muy enfocada a recaudar más, a obtener más recursos de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces cualquier actividad económica que realicemos, la autoridad la va a detectar más fácilmente y nos va a cobrar el crédito fiscal más sus accesorios. Entonces hay otra disposición que se llama miscelánea fiscal. Esta se sale en el Diario Oficial de la Federación, la crea la autoridad hacendaria y establece reglas de cómo se van a cumplir con las diversas obligaciones que tienen las personas físicas y morales. Esta miscelánea fiscal es de constante estudio por todos los especialistas en materia tributaria que se dedican al pago de contribuciones. Hay que recordar, por último, que pues las obligaciones fiscales solamente son por ley. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que no hay tributo sin ley, es decir, no me pueden cobrar contribuciones si no se precisa claramente en una disposición jurídica. Aquí está, nullum tributum sine lege. Bueno, esto es algo de lo que comentamos la sesión anterior. También de alguna manera estuvimos viendo los impuestos, las contribuciones. Vamos a ahondar sobre este tema en las siguientes semanas. Vimos que pues todas las personas debemos de entregar dinero al Estado, que son las contribuciones. Está regulado en el artículo 31, fracción cuarta constitucional, en donde se dice que todas y todos, ¿verdad?, debemos contribuir para los gastos públicos de la Federación, los estados, municipios, Ciudad de México, de manera proporcional y equitativa que disponga las leyes. Entonces, el fundamento más importante en materia fiscal es este 31, fracción cuarta constitucional, que todas y todos los fiscalistas debemos conocer muy bien, no olvidarlo, ya que es la máxima en materia de impuestos. ¿Sí? Esto es lo máximo. ¿Y cuáles son esos impuestos? Los vamos a ver a detalle más adelante. Está el impuesto sobre la renta, está el impuesto al valor agregado, está el impuesto especial sobre producción y servicios. En Guanajuato tenemos el cedular, el de hospedaje, el de nóminas. Y en Celaya, por ejemplo, tenemos el impuesto predial. De esta manera, pues son las leyes que nos regulan, nos establecen la obligación de cumplir con las contribuciones que tenemos a nuestro cargo. Bien, hasta aquí no sé si tuvieran ustedes alguna duda, alguna inquietud para continuar más adelante con otro tema. ¿No? Bueno, estoy grabando la sesión, pero la estoy grabando con otra aplicación, ¿de acuerdo? Otra que se graba mejor y está en HD. Porque la sesión anterior Héctor se quedó con la grabación, no sé por qué. Entonces, Héctor, si nos hicieras favor de entrar a tu correo, abrir el video, darle compartir y ponerme a mí como propietario, por favor. Si no sabes, pues ya al final de la sesión me dices y te apoyo a hacerlo, ¿sale? Entonces por eso mejor opté por grabarlo con otra aplicación. También en otra clase que di el sábado, también una alumna se quedó con la grabación también, entonces ya mejor lo voy a estar grabando con otra aplicación, ¿sale? Pues nuevamente bienvenidos. Si tienen alguna duda, me interrumpen o lo pueden escribir ahí en el chat. Algo que quieran que les reitere, con mucho gusto se los puedo volver a repetir, ¿sale? El chiste es que quede muy claro, muy clara la información y que pues ustedes tengan los conocimientos suficientes para afrontar este tipo de asuntos y tener clientes en materia fiscal. El tener clientes en materia fiscal pues es muy bueno, es muy positivo, paga muy bien cuando tenemos un cliente. Pues imaginen ustedes que
Si les dijera que un cliente les puede pagar en un solo asunto $500,000, no sé, 80,000, 100,000, 200,000, o sea, con un solo asunto en materia fiscal. Entonces es muy relevante el estudio de y todas sus materias jurídicas, porque los conocimientos que ustedes aprenden aquí en la carrera, allá afuera se transforman en dinero. Bueno, tenemos dos términos muy importantes que están en la doctrina fiscal. Ya en la práctica no los usamos mucho como tal esas palabras, pero sí prácticamente, ¿no? ¿Cuáles son esas palabras? Bueno, pues una de ellas es la competencia tributaria y la otra es la potestad tributaria. Son dos palabras muy interesantes que están en la doctrina, que por favor, bueno, no quiero que se les olvide la palabrita, sino lo que significa, ¿no? Lo que significa, por favor, que no se les olvide. Entonces tenemos la palabra competencia y potestad, ¿sale? Potestad tributaria. Potestad es poder, ¿no? Es el poder que se tiene en materia de contribuciones. Y la competencia es la atribución o el conjunto de atribuciones que se tienen para aplicar las leyes tributarias. Son dos términos muy, muy importantes, ¿sale? Vamos a empezar con el de la potestad. Hace un rato hablábamos de derecho. ¿Quién crea el derecho? Lo crea el legislador. Entonces, ¿quién crea el derecho fiscal o derecho tributario? Pues lo crea el legislador, ¿verdad? El Congreso. Entonces, a esa facultad que se tiene para crear las contribuciones se le llama potestad tributaria. Entonces, potestad tributaria viene siendo el poder que tiene el Estado, ¿sale? ¿Para qué? Bueno, para crear las contribuciones, ¿sale? Y para poder exigir con ello el pago de las mismas, ¿no? Entonces, esa es la potestad, el poder que se tiene para crear las contribuciones. ¿Quién crea las contribuciones? El Congreso. El Congreso es el que tiene la potestad tributaria. Constitucionalmente le corresponde al Congreso crear todas las contribuciones, ¿sale? Lo voy a comparar con el derecho penal. ¿Quién tiene la potestad penal? La potestad penal la tiene el Congreso. ¿Para qué? Para crear los tipos penales, ¿sí? Entonces el Congreso es el único facultado para crear los tipos penales, es decir, las conductas penales por las cuales nosotros nos vamos a hacer acreedores a una pena de carácter, ¿sí? En ese carácter, en esa materia, ¿no? En el derecho penal. Entonces, las únicas que pueden crear tipos penales es el Congreso. A nivel federal tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, y tenemos en Guanajuato un Código Penal, y a nivel federal tenemos un Código Penal, y en diferentes leyes tenemos cuestiones penales, ¿sí? Por ejemplo, en el Código Fiscal de la Federación tenemos los delitos fiscales que vamos a ver nosotros más adelante, ¿sí? Entonces, el único que puede crear tipos penales es el Congreso. Entonces, igual en materia fiscal, el único que puede crear impuestos es el Congreso, ¿sale? Esa es la norma principal. A eso se le llama, bueno, pues me regreso, se le llama potestad, pero como estamos hablando de impuestos, es potestad tributaria, ¿sale? Entonces, espero que con eso quede muy claro. Entonces, a nivel federal, tenemos a nivel estatal, tenemos dos congresos, ¿sale? Tenemos el Congreso Federal, que en específico quien crea las contribuciones son los diputados. A nivel estatal igual, también son los diputados los que crean las contribuciones. ¿Qué tipo de contribuciones crean los diputados? Bueno, pues los diversos impuestos, más aquellos relacionados con el comercio exterior, gravámenes sobre las gasolinas, sobre la cerveza, sobre el tabaco,
¿sí? Y a nivel estatal, bueno, pues pueden legislar sobre todo lo demás que no sean impuestos federales, que no sea comercio exterior, que sea gasolina. Y el Estado entonces puede establecer contribuciones sobre otros conceptos que no haya decidido la federación establecerlos, ¿no? Y también el Congreso del Estado es el que crea los impuestos municipales, es decir, los gravámenes a los cuales estamos sujetos en el ámbito municipal. Solo que tenemos nosotros facultades concurrentes. ¿Qué quiere decir? Que tanto la federación como los estados gravan a las personas, le cargan impuestos a las personas. Lo mismo sucede, algo similar en materia penal, pues hay delitos a nivel federal, hay delitos a nivel estatal, ¿sale? Entonces, pues son delitos concurrentes, por así decirlo, donde hay a un nivel y a otro nivel, ¿no? Entonces, igual, aquí en materia de contribuciones, pues las facultades concurrentes es cuando dos organismos, en este caso el federal y el estatal, pueden cobrar contribuciones. Esas son las facultades concurrentes. Entonces, incluso un estado extranjero también puede gravar productos con contribuciones. Entonces, un producto que viene del extranjero está grabado en ese país, está grabado en México, y son facultades concurrentes de varios entes gubernamentales para poder gravar esas mercancías o esos productos que se venden o se comercializan, ¿sí? Esas son las facultades concurrentes. Entonces, ¿pagamos varios impuestos? Sí, pagamos doble impuesto, pagamos múltiples impuestos, sí lo hacemos. Entonces, una misma persona puede cubrir diferentes tipos de contribuciones, ya sea a nivel nacional y a nivel internacional, ¿sale? Y vamos a poner, por ejemplo, una bolsa de dama, ¿no? Aquí lo voy a poner abajo. Una bolsa de dama, ¿sale? Esta tiene diferentes tipos de gravámenes, ¿no? De cargas tributarias. Primero vamos a partir de que es importada. Vamos a poner este ejemplo. Es importada, entonces tiene cargas impositivas en su país de origen. ¿Sí? Ahí tiene gravámenes. Cuando llega a México, tiene diferentes impuestos. Esta, le vamos a poner el valor. Vamos a poner en $20, ¿no? Cuando llega a México, la detienen en la aduana. ¿Sí? Cuando llega a México, sobre el valor de los $20, le van a cargar el DTA, se le llama, Derecho de Trámite Aduanero. ¿Sí? Vamos a suponer que a esa bolsa le cargan, vamos a suponer que ya con el tipo de cambio esté como en 200 pesos, entonces sobre los 200 pesos le van a cargar unos 50 pesos del DTA. Vamos a ponerlo aquí, DTA. Le van a cargar los gastos, traslado, transporte, manejo, transporte, manejo, seguro, etcétera, ¿no? Todo lo que cuesta traer esa bolsa a México se lo van a cargar. Entonces, de esto le vamos a agregar unos 50 pesos. Perdón, unos 20 pesos.
Bien, ahora vienen impuestos a comercio exterior. De este le vamos, no es tanto, este le vamos a agregar unos, bueno, no es tanto entre comillas, ¿verdad? Le vamos a agregar otros 50 pesos. Y luego vienen las cuotas compensatorias. Estas son las más caras. Las cuotas compensatorias son porcentajes que se le cargan a los productos para no afectar al mercado nacional. Es decir, si esa bolsa entrara a México sin las cuotas compensatorias, no valdría muy cara. Una bolsa, le voy a poner, por ejemplo, una marca, ¿sí? Guess, ¿sale? Por ejemplo, una bolsa Guess, que no le puse aquí. Este cuesta $20, o sea, 200 pesos. Si no tuviera cuotas compensatorias, ya con todo lo que le puse, sin incluir el IVA, estaríamos hablando de que esa bolsa entraría aquí al país alrededor, ¿sí?, de unos 400 pesos. Eso costaría la bolsa Guess en México. Pero si entra así, las bolsas de León y todos los productores mexicanos se vendrían a la quiebra, porque todo el mundo, todas las damas comprarían, aunque no fueran de piel, pero comprarían solo bolsas Guess por el precio muy bajo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso el gobierno le impone las cuotas compensatorias para equilibrar los productos. Y le pone alrededor de un 300 a 500%. Vamos a ponerle 300%. Entonces, quedamos que costaba $20, 400 pesos, ¿verdad? 400 pesos. Sí, estoy haciendo mal ahí las cuentas. Más 50, más 100, 520 pesos, más o menos. Pero a esas cuotas compensatorias le pone más o menos del 300 a 500% a las bolsas. Entonces vamos a ponerle que le pone el gobierno mexicano, para no irme tan alto, ¿verdad?, un 300%, o sea, 3 veces el valor de 400, ¿sale? Entonces las cuotas compensatorias serían 1,200 pesos. Este dinero se lo queda el gobierno, ¿sale? Estos 1,200 pesos del valor de la bolsa, que son las cuotas compensatorias, porque si entrara sin ellas, lógico que no las comprarían ustedes las bolsas, ¿sale? A este agréguenle, ya sumándole los 50, los 20, los 50 pesos, agréguenle ustedes los 1,200, ¿no? Entonces aquí más el impuesto al valor agregado. Entonces, pues ya la bolsa, por eso muchos nosotros o muchas de ustedes, y estoy poniendo bajo los conceptos, para no irme tan alto, pero ya esta bolsa de marca X de 400 pesos, ya no cuesta 400 pesos. Ya sumándole todo más la ganancia de la tienda, ¿sí?, anda alrededor de 2,000 pesos. Entonces, valor total más de 2,000 pesos, ¿vale? Muy bien, entonces aquí estamos ante un ejemplo de múltiple tributación, ¿sale? O sea, varios gravámenes, varios costos que se le agregan a un solo producto. Ya quedamos que tenía sus costos o sus cargas impositivas en el país de origen, tiene las cargas impositivas en México, y entonces por eso es que están muy caros. Entonces, recomendación para las chicas, ¿verdad?, para todos nosotros, no comprar importado, porque trae mucha carga impositiva, ¿sale? No cuestan eso los productos que ustedes compran importados, no tienen el valor que aparecen en los anaqueles, trae muchas cargas, ¿sale? Muchas cargas, y por eso es que están en esos precios. Entonces, cuando nosotros vamos al extranjero y vemos esos productos,
pues los encontramos en $20 en los anaqueles, ¿sale? Y los vemos en México y cuestan más de 2,000 pesos. Entonces, y eso es bolsas de dama. Tenemos otros productos que tienen más carga impositiva. Por ejemplo, el vino es uno de los productos como tales. Por ejemplo, ustedes una botella de whisky que, por ejemplo, que ustedes encuentren en 1,000 pesos, no cuesta 1,000 pesos. Esa botella trae más o menos un 70% de carga impositiva. Entonces, en realidad esa botella cuesta unos 300 a 400 pesos. Si es lo que cuesta en realidad. Trae todo lo que les estoy comentando por ser importadas, por venir a México. Entonces, la que sí tiene un valor un poquito más aproximado son las botellas de vino hechas en México. Esas no traen los impuestos que se les cargan cuando vienen del extranjero, ¿sale? Entonces es más recomendable comprar productos nacionales para evitar esto de la doble o múltiple tributación. Es decir, de que un producto está grabado con diferentes porcentajes, con diferentes cargas impositivas. Entonces, un tequila, por ejemplo, hecho en México, que cuesta 700 pesos, bueno, pues es más barato porque no trae todos los otros costos extras que implica traerlo del extranjero a México. Sí, entonces no es conveniente en ningún tipo de producto, no solo digo en esos, en ningún tipo de producto no es conveniente, no lo hagan, procuren no hacerlo, sí, no compren importado, ¿sale? No es lo más económico. Ahora, hay productos nacionales que tienen contenido extranjero. Entonces, eso también no conviene mucho porque chequen las etiquetas. Cuando dice producto hecho en México de materiales importados, pues entonces prácticamente casi es lo mismo, ¿vale? Entonces debe ser hecho en México con productos o accesorios de México también, porque si no es lo mismo, incrementa el valor al traer esas mercancías del extranjero, porque la mayoría tienen gravámenes, tienen impuestos al comercio exterior, tienen cuotas compensatorias, tienen impuesto al valor agregado. Entonces si ya sube bastante más el costo de transporte, manejo, seguros, el derecho de trámite aduanero, es decir, nos cobran por hacer la importación, que es otro de los conceptos que pagan todas las personas que traen productos a México. Sí, entonces es conveniente que lo sepan. No sé si tengan alguna duda. ¿No? Sí. Bueno, no sé si sabían que tal carga que traen todos esos productos, y me estoy yendo muy bajo, pero sí, o sea, yo he tenido la oportunidad de ir al extranjero y sí los encuentro, los productos así súper baratos, incluso en la frontera, porque no traen todo esto. ¿Sí? No traen los gastos, los impuestos, las cuotas, el IVA, ¿sí? No lo traen, entonces sí los encuentras muy económico, ¿sí? Muy económico. Y es derivado pues de que cuando llega a México pues el producto está sujeto a una múltiple tributación, ¿sí? A muchas cargas. ¿Quién estableció esas reglas o quién creó esas disposiciones? Pues es el Congreso. El Congreso decidió que todos los productos que llegan a México deben estar sujetos a diferentes gravámenes y cargas impositivas, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy relevante. Igual pasa con dispositivos electrónicos, también traen eso, en los cuales yo ahí sí no estoy de acuerdo, porque aquí en México no producimos dispositivos electrónicos y sin embargo sí les cargan mucho en materia de impuestos. Las bolsas pues sí se producen en México, los zapatos se producen en México, pero hay otros productos que no y deberían de entrar con una menor carga impositiva, ¿no? Por no tener competencia en nuestro país, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues son decisiones que toma el Congreso e incluso el presidente. Algo que me faltó comentarles aquí,
lo pongo, las cuotas compensatorias las fija el presidente de la República. Es decir, el poder ejecutivo, ¿no? Más correcto, el poder ejecutivo. Entonces, el poder ejecutivo, a través de sus dependencias, Secretaría de Economía, Secretaría de que tiene todas las secretarías que tienen que ver con las importaciones y exportaciones de productos, checan los precios en México y ven cómo están entrando esos productos a nuestro país, y para que no afecte nuestro mercado les pone un costo extra a esos productos para que no entren en competencia desleal con los productos mexicanos, ¿sale? Entonces, esa bolsa, ¿cuánto debería de costar en México? No debería de costar los 2,000 pesos. Tendría que costar alrededor de unos 600 o 700 pesos. Todo lo demás del costo de la bolsa se lo queda el gobierno. Ustedes lo pagan al momento de adquirir esos productos, ¿sale? Entonces, cuando ya nos venden los mismos, ya vienen con el precio incrementado debido a todas esas cargas extras impositivas que trae en México, ¿sí? El impuesto al valor agregado, bueno, pues es el 16% de todo lo que ya les comenté a ustedes hace un momento. Entonces, ya sacándole todos los costos, bueno, pues se le incrementa el 16%. Entonces, ni zapatos, ni bolsas, ni cinturones, nada de que produzcan en México, no lo deben consumir extranjero. ¿Sale? Extranjero, pues solo lo que realmente yo no encuentre en el país. Por ejemplo, pues una computadora, no hay computadoras mexicanas, no hay teléfonos mexicanos, entonces ahí sí, ni modo, ¿no? Pues voy a tener que cargar o que pagar ciertas aranceles, ciertos impuestos, pero pues si hay cinturones, si hay camisas, si hay bolsos, si hay zapatos, todo eso mexicano, es correcto. No obstante, recuerden, si esos productos se hacen con materiales importados, pues también son caros, son costosos. De hecho, bueno, pues vamos a pasar al siguiente. Entonces ya vimos la doble múltiple tributación. Ahora, todas las autoridades se coordinan para trabajar esto de los impuestos. Está en una ley, se llama Ley de Coordinación Fiscal. La Ley de Coordinación Fiscal establece las reglas que van a seguir tanto la federación como los estados en materia de contribuciones. Entonces, esa ley de coordinación fiscal surge para no causar tantas afectaciones, sí las causa, pero no causar tantas afectaciones a los contribuyentes con esto del pago de contribuciones y repartir el dinero. ¿Cómo se reparte el dinero? Si quieren lo pongo aquí, que es importante también esa parte. La federación recauda la mayoría de los impuestos. Recauda la mayoría de las contribuciones. Y los estados reciben solo partes. Los estados y municipios solo reciben una parte. Este es el problema que han traído del año pasado algunos gobernadores, que dicen: es que a mí no me conviene el pacto federal. El pacto federal está en esa ley de coordinación fiscal. Entonces dicen: a mí no me conviene el pacto federal, ya que yo, Nuevo León, se obtiene bastantes impuestos de mi población en Nuevo León, en Guanajuato, por ejemplo, y a mí solo me dan una parte. Entonces yo prefiero salirme del pacto fiscal, porque si yo me salgo del pacto fiscal sería autosuficiente como gobierno en materia de dineros. Y la federación dice: pues no te salgas, porque si tú te sales del pacto federal, de la coordinación fiscal, entonces los estados pobres, que casi no recaudan impuestos, serían todavía mucho más pobres, porque de esas participaciones le dan dinero a los estados que no cobran bastantes contribuciones. Entonces,
es como yo recaudo el dinero, yo lo cobro todo y les doy, lo reparto equitativamente, ¿sale? Se supone que esa es la regla, pero sí, la verdad, sí es causa desigualdad en los estados, porque entonces al momento de que Nuevo León le entrega toda la federación, recibe ni la mitad de lo que aportó, para que se den una idea. Entonces Nuevo León no tiene suficientes recursos para brindar servicios a su población, y ese es el problema que genera la coordinación fiscal. No sé, yo pienso que en un futuro sí se van a salir algunos estados del pacto. Eso es grave, implicará consecuencias, pero sí les conviene, la verdad, a algunos estados, como por ejemplo a Nuevo León, a Guanajuato, sí nos convendría salirnos del pacto federal. ¿Qué pasaría si nos salimos del pacto federal? Que las mercancías que entren y salgan de Guanajuato las va a gravar la federación. Entonces, si entra un producto a Guanajuato, le van a cargar impuestos. Si sale un producto de Guanajuato, le van a cargar impuestos. Esa es la consecuencia. Es decir, seríamos como un país con productos importados y con gravámenes, ¿sale? Entonces me voy a regresar acá. Entonces, por ejemplo, si fuera aquí, yo le puse bolso de dama, ¿no? Pero si fuera un carro, imagínense, cuando salga de Guanajuato, ¿sale? Le van a cobrar todas estas contribuciones a ese carro, la federación. Entonces los carros hechos en Guanajuato van a estar súper costosos por todas las cargas que les va a imponer la federación al momento de que salgan de nuestro territorio. Entonces, por esa razón, no le conviene mucho a Guanajuato en cuestión de sus productos. Al ser hechos en Guanajuato, se pueden vender en toda la República Mexicana sin gravámenes, ¿sale? Pero al salirnos del pacto federal, pues ya se les cargaría una serie de conceptos impositivos muy interesantes que agravarían la situación a Guanajuato, porque ya no se venderían tanto nuestros productos porque serían caros en el territorio nacional. Entonces, pues tiene sus pros y tiene sus contras el estar o salirse del pacto federal, ¿sale? Entonces, eso está, reitero, en la Ley de Coordinación Fiscal. Ahora, toda disposición jurídica en materia tributaria debe seguir un proceso legislativo, que es iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación y entrada en vigor. Es decir, toda disposición fiscal que cree contribuciones se debe someter al proceso legislativo correspondiente, que fue lo que ocurrió con estas cargas impositivas que se acaban de imponer a las plataformas virtuales. Entonces, todas las personas que vendan en Mercado Libre, en Amazon, en todas esas compañías, tienen que pagar impuestos. Si tú pones, por ejemplo, tu computadora usada en Mercado Libre y la vendes, tienen que pagar impuestos, ¿sale? Y la plataforma te va a descontar los impuestos del costo que te pagaron por el producto, ¿sale? Y a lo mejor a quien le vendes la computadora te va a pedir una factura, te va a pedir un comprobante fiscal y se lo vas a tener que expedir. ¿Sí? Entonces son reglas que creó el Congreso por medio de un proceso legislativo, ¿sale? Por medio de un conjunto de pasos que se llevaron a cabo dentro de la Cámara de Diputados para establecer esos gravámenes, ¿sale? Esos gravámenes que vamos a ver más adelante. Entonces, con eso espero que haya quedado claro el término de potestad tributaria, que reitero es el poder que tiene el Congreso para crear las contribuciones, para crear las reglas impositivas. Entonces, ¿por qué tenemos impuestos? Pues es culpa del Congreso, no es culpa del presidente. El presidente no crea las leyes que tenemos. El presidente tiene, lo que vamos a ver a continuación, tiene la competencia tributaria. Muy bien.
Entonces, ejemplo, en materia penal, ¿quién crea los tipos penales? Los crea el Congreso. ¿Quién aplica los tipos penales? Es decir, ¿quién impone las sanciones en materia penal? ¿Quién impone la prisión o la libertad a las personas? Las impone el Poder Judicial, ¿cierto? Entonces, el Poder Judicial tiene la competencia en materia penal, es decir, tiene la facultad para poder aplicar esos tipos penales y sancionarlos. Y en materia fiscal, ¿quién tiene la competencia tributaria? Bueno, lo vamos a analizar más adelante, ¿sí? Yo creo que en la siguiente sesión o más al ratito, pero lo pongo aquí. En específico lo tiene el Poder Ejecutivo. Y ya lo comenté hace un rato. Entonces, el legislador dice qué gravámenes se van a imponer a los productos, a las importaciones, a las plataformas electrónicas, a las ventas de objetos usados en las plataformas electrónicas. ¿Quién cobra? Es decir, ¿quién aplica todas esas disposiciones fiscales? Pues el Poder Ejecutivo. Si fueran tipos penales que se crearon, sí, bueno, pues a que robe se le aplicará esta pena. El legislador creó esa oración, ¿sale? ¿Y quién aplica entonces las penas? Pues el Poder Judicial. Entonces, en materia de impuestos, quien aplica las disposiciones jurídicas creadas por el legislador es el Poder Ejecutivo. Lo hace por medio de dos organismos. Bueno, primero es a nivel federal y a nivel estatal y a nivel municipal, ¿no? Entonces, a nivel federal lo hace por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Servicio de Administración Tributaria, del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, porque cobra aportaciones de seguridad social. Es el IMSS. Es el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social. En específico, bueno, pues el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bueno, pues tienen competencia en materia de impuestos federales. El IMSS en materia de seguridad social. Lo voy a poner por aquí. Impuestos federales. El IMSS, aportaciones de seguridad social. ¿Sale? Ya comentamos, ya lo he dicho varias veces, los impuestos federales, bueno, pues es el ISR, el IVA, ya vimos ahorita otro, los impuestos al comercio exterior, todos los gravámenes federales, ¿sale? Y el IMSS, acuérdense que cobra las cuotas a los patrones, ¿sale? Entonces aquí es a cargo de los patrones. Son los que deben pagar esas aportaciones. Aquí hay mucha evasión de impuestos también, así como a nivel federal, así como a nivel estatal, porque en muchas ocasiones hay personas, incluso hasta en las mismas familias, ejemplo, bueno, pues mi tía tiene una tienda, cuando mi tía no puede atender la tienda, le dice a mi primo, ¿te vienes mañana, por favor, a cuidar la tienda? Te vienes desde las 7 de la mañana, vas a estar hasta las 11 de la noche cuidando la tienda. Pues ahí hay una relación laboral, ¿sale? Es una relación laboral de carácter temporal. Entonces se supone que la tía le tiene que dar de alta al sobrino como trabajador eventual por si tiene un riesgo de trabajo ahí en la tienda. Imagínense que pues cargue una caja, se lesione la espalda y se vaya a incapacitar, inmovilizar por 2-3 meses por ese padecimiento. Entonces, pues a cargo de quién van a correr todos esos gastos, ¿no? Por eso es que el IMSS se subroga en los patrones por el caso de que los trabajadores sufran un riesgo, y entonces el IMSS carga con todos esos gastos. Es obligación a todos los patrones, patronas, de dar de alta a sus trabajadores por
riesgos de trabajo, enfermedades que puedan sufrir en el desempeño de sus labores, ¿no? Entonces eso lo creó el Congreso, y el Poder Ejecutivo, por medio de los organismos autónomos como estos que estoy mencionando, se encargan ya en específico de hacer los cobros que no quieran pagar las personas por estos conceptos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿qué hace en específico en materia de contribuciones? La Secretaría de Hacienda tiene una, no sé si la han escuchado, tiene la UIF. Es la Unidad de Inteligencia Financiera. Es muy interesante este organismo que forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Verifica todas las operaciones electrónicas con dinero. ¿Sale? Para detectar lavado de dinero. Para detectar uso de dinero de procedencia ilícita. Eso hace la UIF. Entonces, tienen sistemas muy avanzados que están conectados con los bancos, y en tiempo real pueden estar revisando operaciones de dinero. Entonces, por ejemplo, si a una persona le depositan 100,000 pesos en una tarjeta de crédito y es algo inusual, la UIF lo detecta y congela esa cuenta bancaria hasta que se aclare la procedencia de ese dinero. Son las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sale? Hacer esos embargos. No hay un monto, simple y sencillamente detecta anomalías o cuestiones anormales en esa cuenta, en movimientos anormales o inusitados en una cuenta bancaria, ¿sale? No hay montos, no hay cantidades. Lógicamente no se van a desgastar por 5,000 pesos, por 10,000 pesos, sino que van sobre montos muy altos, ¿sale? Porque ustedes saben que la delincuencia organizada pues no maneja montos de 10,000, de 20,000. La delincuencia organizada maneja cantidades muy altas de dinero, depósitos en cuentas, transferencias, muy grandes, ¿sale? Entonces va sobre peces gordos, dicen por ahí. No va sobre pequeñas personas, de que por ejemplo yo a mi mamá le deposito 2,000 pesos para apoyarla, pues no creo que la UIF le interesen esas cantidades. Pues va a decir, pues es un apoyo, es un donativo, pero pues ya si mi mamá no tiene nada en su cuenta y de repente le aparecen 2 millones de pesos, pues la UIF va a decir, a ver, como que la señora tiene 2 millones de pesos depositados ahí en su cuenta, de repente pues se los vamos a congelar hasta que aclaremos ese depósito, esa situación, de dónde proviene ese dinero, y hacen los cruces, y entonces de esa manera detectan a la delincuencia organizada. Yo pienso que a muchos delincuentes los han detenido por el enlace que hacen de los depósitos y los retiros, ¿no? Ubican como que los lugares en donde se encuentran esas personas y las operaciones que están realizando, ¿sale? Y el SAT pues cobra a los que no pagan impuestos. Pueden revisar. Sí, también. De hecho, las casas, los carros, las joyas, aunque no sean muy costosos, también son sujetos a verificación por parte de la UIF. ¿Sale? Todo eso. Todo, casas, carros, todo terrenos, todos esos también. Los puede auditar la UIF. Tiene la facultad. Depósitos, todo tipo de esas operaciones. Las cosas que normalmente compran la delincuencia organizada, ¿sí? Para poner un ejemplo, ¿qué compran?
pues compran carros, camionetas, compran casas, compran terrenos, hacen depósitos, todo eso es facultad de la UIF. Y no te puedo decir un monto, porque no lo hay. Simple y sencillamente son movimientos sospechosos, por así decirlo, ¿no? Movimientos sospechosos o que se tenga que se te enlace o que se enlace a la persona con algún tipo de delincuente. Porque, por ejemplo, cuando llegan a detener a delincuentes, les detectan sus cuentas a ellos. Esa es una de sus facultades. Y entonces auditan a esa cuenta y empiezan a ver hacia dónde se dispersó el dinero. Y que no se te haya dispersado a ti una cantidad, porque entonces ya vas a estar sujeto a observación por parte de la unidad de inteligencia financiera y te van a poder presentar una querella al Ministerio Público para que te detengan por haber utilizado esos recursos de procedencia ilícita. ¿Sale? Es una ley y todos los recursos de procedencia ilícita que sean usados por las personas pues son sujetos a, a sanciones de tipo penal. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna otra duda. Bueno, algo ya va a ser Guanajuato también. Ya Guanajuato va a crear ese organismo, ¿eh? Están en proceso. Ya no tardan de hacer lo mismo. Entonces, a nivel estatal, tenemos el SATE, así se le llama. SATE. Ya vemos que este es Servicio de Administración Tributaria, es federal. Este es Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. Entonces, igual, se supone que el SATEG, dentro de sus facultades, va a andar también verificando operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esa es alguna tendencia muy importante. Entonces, también en Guanajuato se va a estar auditando, se va a estar revisando a las personas que estén realizando operaciones en tarjetas de crédito, en operaciones bancarias, todo lo que es el movimiento electrónico del dinero a nivel estatal también este organismo, ¿sale? Y a nivel estatal, que no es como el IMSS, pero también tiene su Instituto de Seguridad Social, que es el ISEG. ¿Vale? Es para los trabajadores del gobierno del estado. Es el Instituto de Seguridad Social del estado de Guanajuato. ¿Sí? Y pues nada más les aplica a quienes trabajen en gobierno del estado. ¿Sale? Ya a nivel municipal pues tenemos las tesorerías municipales. Entonces ustedes como abogadas, como abogados, pues pueden trabajar a nivel federal en la Secretaría de Hacienda, en el SAT, en el IMSS como abogados, como abogadas, en el SATEG, en el ISEG o en las tesorerías municipales, ¿sale? Que son organismos recaudadores que de alguna manera se encargan de recaudar, ¿sale? Aquí dentro del SAT, si quiero recalcarles que están, o este organismo también se encarga de cobrar los impuestos al comercio exterior, que hablamos hace rato. ¿Sale? Pues son impuestos federales, impuestos al comercio exterior, que también es un impuesto federal. ¿Sale? Entonces son algunos de los gravámenes que el Poder Ejecutivo va a recaudar, obtiene de nosotros, le tenemos que entregar, es nuestra obligación. Entonces las personas se evaden a entregar esos dineros, ya sean los delincuentes o ya sean nosotros que no queremos pagar las cargas impositivas. ¿Sale? Entonces, el no pagar impuestos, lo vamos a ver más adelante, se los adelanto, es un delito federal. ¿Sale? Dejar de pagar desde $1 hacia arriba de impuestos es un delito federal que amerita prisión. ¿Sale? Entonces eso es muy interesante que ustedes lo sepan, porque en un futuro a lo mejor a ustedes más bien les gusta la materia penal, por decirlo. Entonces una persona que no paga impuestos se va a ver sujeta a un proceso penal fiscal, y ustedes, como les gusta el penal, pues le van a poder ayudar en materia penal fiscal. Por eso es que es tan importante esta materia, porque se relaciona con esa. Ahora, ¿a ustedes les gusta laboral?
la materia laboral, por así decirlo, pues igual todo trabajador, todo patrón están sujetos al pago de aportaciones de seguridad social, y si un patrón no paga las cuotas las aportaciones de seguridad social, entonces se va a ver sujeto a un crédito fiscal que lo van a poder ustedes ayudar por ser un patrón, porque entra dentro del ámbito laboral, sus asesorías, pues les va a llegar un día a ese patrón que no paga, les va a llegar un crédito fiscal con sus accesorios, ¿de acuerdo? Entonces, pues todo esto se correlaciona con otras materias jurídicas. Entonces, ya que ustedes sean abogados litigantes en materia fiscal, o bien trabajen para un organismo de estos, o bien asesoren a particulares que por alguna razón tengan que ver con el incumplimiento de disposiciones fiscales, pues ustedes les pueden brindar una asesoría, y pues por toda asesoría ustedes van a poder obtener un ingreso, ¿sale? Pues pueden cobrar, no sé, 500, 1000 pesos por una asesoría que ustedes den a una persona que tenga que ver con alguna situación relacionada con las contribuciones, ¿sí? Entonces, por eso es que el conectarse, meterse a sus clases, estudiar sus temas, implica que allá afuera ya me van a pagar un dinero por dominar estos conocimientos. Entonces, yo por saber todo esto, pues me pagan, ¿sí? Me pagan, obtengo recursos, y por eso son tan importantes los conocimientos que nosotros estamos analizando en esta materia, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Sí? Entonces, nunca se les va a olvidar qué es la potestad y qué es la competencia, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, no sé si alcanzamos a comentar los principios, creo que sí los comentamos, no creo que haya algún problema con ellos, ¿verdad? Sí comentamos esto, los principios. Sí. Ok, no sé si tengan alguna duda para pasar con los derechos de los contribuyentes. O lo comento rápido si quieren. Bueno, todo impuesto está sujeto a principios, lo comentamos en la clase anterior, es decir, no me van a cobrar un impuesto si no se observan estos principios, ¿sale? Entonces, antes de cobrarme un impuesto, debe ser una proporción a los ingresos, o como lo comentamos hace un rato, una proporción sobre el costo del producto, ¿sale? Entonces, siempre los impuestos van a ser una proporción, es decir, una parte. Los impuestos va a ser igual para todos, para todas las personas, ¿sale? Los impuestos son para los gastos públicos, ya lo comentamos hace un rato. Los impuestos solo son por ley, así como les comenté también hace un momento. Los tipos penales solamente son por ley. Las obligaciones de los patrones son por ley nada más, ¿sale? Y así en todas las materias todo va a ser solo por ley. Eso es muy importante, ¿sale? Y bueno, están sujetos al principio de legalidad. Vimos el principio de legalidad hace la semana pasada, que establecía diferentes principios, ¿sale? Primero, el principio de la legalidad implica que haya una ley, que haya una disposición jurídica, ¿sale? Esa disposición jurídica establece derechos y establece obligaciones. Se tiene que respetar por la autoridad esa disposición jurídica. Los contribuyentes podemos hacer lo que esa ley no nos prohíba, ¿sale? La autoridad solo puede hacer lo que la ley le precise, no puede ir más allá, porque entonces su acto sería arbitrario. Y esto está regulado en nuestra Constitución, en los artículos 1, 14, 16, 31, fracción cuarta de nuestra Carta Magna, ¿sale? Entonces, también todos somos iguales, todos debemos de pagar impuestos. Si los impuestos se pagan conforme a las leyes actuales, no conforme a leyes futuras o leyes pasadas. ¿Me pueden quitar todo lo que tengo? Claro que sí, por impuestos. Ya hace rato comentamos de las cuentas bancarias. Sí me pueden quitar todo lo que tengo en mis cuentas bancarias por recursos de procedencia ilícita, por incumplir con el pago de las obligaciones, ¿sí? Entonces son cuestiones que tienen que ver
con el pago de contribuciones, ¿sale? No sé si de esto tengan alguna duda. ¿No? Entonces, bueno, pues son cuestiones que nosotros usamos como abogadas, como abogados. ¿Leyeron la demanda que les mandé? Ahí argumento violación a algunos de estos principios. ¿Sí la leyeron o no la leyeron? No sé si lo checaron. ¿La leyeron o no? Confiesen. Si no la leyeron, pues no hay problema, no los puedo sancionar por eso. Pero nada más díganlo. Bueno, la tienen que leer, por favor. ¿Sí? No van a aprender igual derecho si no leen. El derecho es de leer, mucho leer. ¿Estamos? No sé, ustedes a lo mejor piensan que el derecho lo van a aprender con la práctica. La práctica es muy sencilla. Lo difícil es sentarnos a leer. ¿Sí? La práctica la aprenden con el primer asunto que lleven, con el primer litigio. Y no lo van a dominar luego con el primero. Va a ser llevar varios asuntos. ¿Estamos? Entonces, la práctica es con el tiempo. Lo que sí pueden hacer ahorita es ponerse a leer. Eso es muy importante. ¿Ustedes creen que obtuve todos los conocimientos con la práctica? No, lo obtuve leyendo, estudiando. Es donde obtuve los conocimientos. La práctica es otra cosa totalmente diferente. Entonces, la base del derecho es escrito. Nuestro sistema jurídico mexicano es escrito. ¿Sí? A diferencia de otros derechos que son consuetudinarios, que son por costumbres. Entonces las costumbres son las que van marcando el derecho. ¿Sí? Nosotros no. Nuestro sistema es escrito. Entonces, como es escrito y yo quiero pasar la información jurídica a mi cerebro, únicamente puedo pasar la información jurídica, ¿sí? Leyendo. ¿Sí? Eso es lo importante, es lo fundamental. Entonces les encargo, por favor, es muy importante para ustedes. No es importante para mí, porque luego a veces dicen, es que el maestro quiere que leamos. No es para mí, yo no quiero, o sea, no es relevante para mí. Es para ustedes, ¿sí? Es importante para ustedes. Luego también dicen, es que el maestro quiere un trabajo. Yo no quiero los trabajos, a mí no me sirven los trabajos, ¿sí? Son para ustedes, para que ustedes profundicen un tema, para que ustedes analicen una cuestión jurídica, ¿hecho? Entonces, son relevantes para el estudiante de derecho, no para el profesor. El profesor, pues de alguna u otra manera, ya domina estos temas, ¿sale? Ya tiene los conocimientos, ya los aplica. Entonces, es importante para el estudiante. Ahora, hay otro principio básico que nos apoya mucho para conocer el derecho. Es obedecer. El principio más importante que nosotros debemos cultivar como estudiantes de derecho es la obediencia a nuestro asesor, a nuestra asesora. Un asesor o una asesora no les va a llevar a algo malo, ¿sí? El asesor o la asesora les va a llevar a que ustedes tengan información jurídica, la dominen. Entonces, hay que obedecer al asesor. Lo que el asesor me diga, eso me va a ayudar. Ese principio yo lo he cultivado en todo lo que he estudiado, En todo lo que he estudiado, siempre digo, le voy a hacer caso al asesor, lo que él me diga. Si él me dice que le ponga letra amarilla a mi trabajo, le pongo letra amarilla. Si el asesor me dice, póngale portada plateada a la portada, le pongo la portada plateada. O sea, es un principio básico que nosotros como alumnos o alumnas debemos fomentar. Sí, desde luego, sin que transgreda nuestros derechos como alumnos o alumnas,
Pero de ahí en más siempre obedezcan a sus asesores. Lo que ellos digan les va a apoyar. Tienen la experiencia, los conocimientos para que ustedes puedan obtener lo mejor ya allá afuera en la práctica jurídica. Allá afuera la práctica es muy competido, es muy, muy competido. Hay muchas abogadas, hay muchos abogados, entonces tenemos que sobresalir del montón. ¿Cómo vamos a sobresalir del montón? Pues teniendo más conocimientos que el montón de abogados o abogadas que hay allá afuera, ¿sale? Entonces, ¿cómo obtengo los conocimientos? No se pueden transmitir por Wi-Fi. Los conocimientos no se pueden transmitir de manera inalámbrica de un cerebro a otro. Los conocimientos se transmiten por los sentidos, viendo la información, escuchándola. De esa manera se transmiten a mi cerebro. Entonces, por la vista, leyendo la información, la voy a transmitir de donde se encuentra a mi cerebro. Entonces, yo transmití la información fiscal de los textos donde se encontraba, la tengo ya alojada en mi cerebro por haberla leído muchas veces, ¿sí? Por haberla estado leyendo y leyendo y estudiando y estudiando. De esa manera la tengo en mi cerebro. No soy inteligente, no soy superdotado, al contrario, pues he tenido que leer muchas veces la información para poderla transmitir, ¿sale? En todas las materias. Entonces eso es lo que a ustedes les corresponde. En sus ratos libres le tienen que estar dedicando a la materia mucho tiempo para transmitir esa información a su cerebro. Y de ahí debe quedar alojada para cuando tengan los clientes o la audiencia, ahí la puedan rescatar de su cerebro y poderla utilizar. Ya ahorita hubo una reforma, una jurisprudencia, una tesis que dice que podemos sacar las tablets en las audiencias, ¿sale? Bueno, pues esa es una ventaja muy interesante, pero no se confíen de las tablets porque luego a veces no encontramos la información, a veces no funcionan, o yo que tengo todo ahí, toda la información en la nube y a veces no encuentro un archivo, pues imagínense, no podemos confiarnos también al 100% de la tecnología. Bien, vamos a ver los derechos que tienen nuestros clientes en materia fiscal. Estos derechos les asisten, están en una ley, se llama Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Ahí en esa ley se precisa lo que nuestros clientes, a ustedes también deben ser contribuyentes, ¿cierto? Ustedes también deben estar pagando impuestos, llevar contabilidad, presentar declaraciones. El Código Fiscal dice que aunque no tenga trabajo, si tengo ingresos, debo cumplir con las obligaciones fiscales, ¿sale? Entonces, son también derechos de ustedes, de todos nosotros, como personas sujetas al pago de tributo, ¿sale? Entonces, ¿cuál es mi derecho principal que yo tengo? Bueno, a ser informado y asistido por las autoridades fiscales. Ese es mi principal derecho que tengo. Entonces, siempre que una autoridad fiscal tenga contacto conmigo por alguna causa, me debe informar y me debe asistir en el cumplimiento de mis obligaciones, ¿sale? Es uno de mis derechos, de las obligaciones fiscales. Entonces, es algo que yo tengo. Siempre, por ejemplo, si viene una autoridad fiscal, toca a mi puerta, ¿sí? Tengo el derecho a que me informe y me asista sobre todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de mis obligaciones, ¿sale? Eso es algo muy, muy importante. Otro que también es muy trascendental y que me da trabajo, ¿sí? Que tengo clientes que me buscan por esto, es el derecho que tengo a obtener las devoluciones de impuestos. Ya sabrán que el Estado, una vez, bueno, para empezar, nuestro sistema fiscal está hecho para que siempre paguemos impuestos de más. Así está fabricado. El Estado es muy abusivo en mi punto de vista por esto.
Es decir, siempre pago impuestos de más, siempre. Es una regla. Así está diseñado. Todas las empresas siempre pagan impuestos de más. ¿Qué ocurre? Pues que cada año yo tengo entonces que pedirle a la autoridad, por favor, que me regrese lo que pagué de más. ¿Sale? Entonces es mi derecho a que se me devuelvan esas cantidades. Entonces ya sabrán que el Estado no les quiere devolver a mis clientes el dinero, no se los quiere devolver. Les dice, oye, fisco, regrésame mis 300,000 pesos que te pagué de más. Pues ya sabrán que el fisco dice, no, pues yo los ocupo, no te los regreso. Y les sacan un pretexto, el fisco, las autoridades, para no devolverles el dinero. ¿Sale? Entonces, pues yo, como asesor de esas personas, presento medios de defensa para poder obtener esas cantidades. Entonces, no lo devuelven, medios de defensa, que es recurso y o juicio contencioso. ¿Vale? Entonces, ahora les voy a compartir una demanda, aunque no la leen, pero no sé para qué se las comparto, ¿verdad? Les voy a compartir una demanda donde exijo que se le regrese el dinero, ¿sale? Que se le regrese las cantidades de dinero a una persona que se la negaron, ¿sale? Entonces es un derecho que yo tengo a obtener la devolución de las cantidades que siempre pago en exceso, porque así está diseñado el sistema fiscal. Siguiente, a conocer en todo momento, este se asemeja a la materia penal. Ya saben que el reo siempre tiene que ser informado del estatus que tiene, o el sujeto a proceso siempre tiene que estar informado del estatus que lleva su proceso penal, ¿no? Entonces, a conocer el estado del trámite fiscal que se haya iniciado. Es otro de mis derechos. Entonces, si yo inicio un trámite fiscal, siempre me deben informar en qué estatus se encuentra. Es mi derecho. En qué etapa va. ¿Sale? Otra, tengo derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales. Entonces, si llega alguien, una autoridad, a mi domicilio, debo saber su identidad. A conocer la identidad de las autoridades fiscales. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿En qué área trabajan? ¿Es su foto? Tengo derecho a conocer todo lo que viene en un gafet de una autoridad. Tengo derecho a conocer los datos de ese gafet. Incluso me lo debería de prestar, tenerlo en mi mano y obtener toda la información que viene en ese gafet por parte de esa autoridad. ¿Sale? Tengo derecho a obtener copias certificadas de mis declaraciones de impuestos. Es decir, puedo obtener copias certificadas de la información o documentación que se generó ante la autoridad hacendaria. ¿Sale? Entonces es otro de mis derechos. Entonces, si yo presento una declaración de impuestos, la autoridad me tiene que entregar una copia certificada de esa declaración. Otro derecho, no aportar los documentos que ya obran en poder de la autoridad. Entonces, si yo ya le di a la autoridad mi identificación, por ejemplo, me pidió mi INE, le entregué copia de mi INE, la escaneó, tengo derecho a no aportar ese documento, no volverlo a aportar, porque ya obra en poder de la autoridad. Es otro derecho muy importante que tengo. Siguiente,
tengo derecho a la reserva de mis datos que le proporcione a la autoridad. Entonces, derecho a datos, a que mis datos sean reservados por parte de la autoridad. A que mis datos sean reservados por parte de la autoridad. Es decir, que no los compartan, ¿sí? ¿Sale? Entonces, una autoridad no va a poder difundir los datos que yo le proporcioné. Siguiente, a ser tratado con respeto por las autoridades. Ahorita por ejemplo, me van a preguntar, ¿y qué puedo hacer si no se cumple esto? Bueno, pues depende de lo que ustedes quieran. Lo escribimos aquí, permítanme. Normalmente, algunos procede amparo indirecto, otros procede juicio contencioso. Yo normalmente, si por ejemplo cae en no respetarme, yo aquí presentaría, por ejemplo, un procedimiento penal por abuso de autoridad, ¿no? A ser tratado con respeto por las autoridades. ¿Vale? Por ejemplo, otro no me da copias certificadas, pues yo podría presentar un juicio contencioso. No me dice el trámite, pues presentaría es que siempre es optativo el juicio contencioso y el amparo indirecto. Depende de cada una o cada uno de ustedes. Yo presentaría un juicio contencioso en la mayoría de los conceptos que están aquí, pero si no me trata con respeto, me iría a la vía penal por abuso de autoridad, ¿sale? Pero también procede un juicio contencioso, un amparo, ¿vale? Para sancionar a las autoridades. Entonces, que todos los trámites fiscales no sean onerosos, no sean costosos. No sean costosos los trámites fiscales. Es otro de mis derechos. Y en efecto, ya casi la mayoría de los trámites son electrónicos, ya no son costosos. ¿Sale? Siguiente. Tengo derecho de audiencia. ¿Qué implica el derecho de audiencia? Formular alegatos. Tengo derecho a que si la autoridad me indica que incumplí, tengo derecho a formular mis alegaciones en contra de eso, presentar y ofrecer pruebas. También tengo derecho a presentar y ofrecer las pruebas correspondientes, ¿sí? Ese es otro de los derechos que tiene el contribuyente. Aquí nos contrata a nosotros, el cliente, para hacerle este documento, porque es un documento que le tenemos que hacer por escrito. Si quieren la siguiente sesión me acuerdan, y en la mañana temprano les hago el escrito de garantía de audiencia en materia fiscal. Nada más me acuerdan, por favor. Entonces es elaborar un escrito, por ese escrito nos pagan, a veces muy bien, otras veces pues hay más o menos, depende del cliente. Y ahí ofrecemos las pruebas, incluso podemos ofrecer como prueba el expediente administrativo también, que tengamos abierto a nuestro nombre, ¿no? Entonces, ofrecer como prueba el expediente administrativo que esté abierto a nuestro nombre ante la autoridad. Otro de los derechos que tenemos. Se ofrece como prueba ese expediente administrativo que está ahí ante la autoridad. Este expediente lo podemos ofrecer incluso en el juicio contencioso, podemos ofrecer ese expediente. Es decir, yo no necesito ir a sacarle copias a mi expediente para ofrecerlo, no. Tengo el derecho a que ya lo tiene la autoridad y nada más lo ofrezco como prueba, copia certificada, aquí lo voy a poner como prueba, copia certificada
del expediente administrativo que esté abierto a mi nombre ante la autoridad. Este es muy bueno, a mí me gusta mucho esto porque en otras materias, por ejemplo, si yo quiero ofrecer el expediente civil, lo quiero ofrecer en un proceso penal, o el expediente laboral lo quiero ofrecer en un proceso penal, o viceversa, el expediente penal lo quiero ofrecer en la vía laboral, tengo que acudir a esas instancias a solicitar copia certificada, me van a cobrar la copia certificada, ¿sale? Aquí en fiscal no, aquí en fiscal, si yo ocupo el expediente fiscal, lo ocupo para un proceso de diferente naturaleza o un proceso ante una autoridad hacendaria, puedo ofrecerlo como prueba y no me va a costar nada obtener la copia, y la autoridad la va a tener que agregar al lugar o al área competente en donde se tenga que tramitar lo conducente sobre ese expediente administrativo. Esto es muy interesante, ¿eh? Y es bueno porque a veces el expediente administrativo me ha tocado que es una caja de documentos. Entonces ya sabrán todo lo que me ahorro para fotocopiar esa caja, para certificarla. Entonces me lo ahorro y la autoridad es la que se tiene que encargar de certificar toda esa caja. Y pues es algo interesante que no existe en otras materias distintas. En agrario y en laboral está regulado que como es un derecho social que protege a algunos sectores más marginados, por así decirlo, ¿verdad? Si va incompleta su demanda en copias, el tribunal agrario, el tribunal laboral, se supone que ellos sacan las copias que faltan de los trabajadores o de los ejidatarios. Es diferente porque aquí estamos hablando de copias certificadas, ¿sale? Y allá son copias simples. Entonces, si yo presento mi demanda laboral, le falta una copia, la Junta me tiene que sacar esa copia. Si presento mi demanda agraria, me falta una copia, el tribunal me va a tener que sacar las copias que me faltan, ¿sale? Es un poquito distinto aquí en materia fiscal y en estas otras materias. Siguiente, ya vamos a acabar, ser oído es otro de mis derechos. O sea, que la autoridad me escuche. En cualquier trámite me tiene que escuchar y me va a citar, incluso me puede citar para escucharme. Si no voy, pues ya es mi responsabilidad. Pero tengo el derecho a que me cite para ser escuchado. ¿Sale? Y el otro importante es que se me informe mis derechos. Entonces, toda autoridad, antes de iniciar algo, me tiene que dar todos estos derechos que yo estoy comentando. ¿Sale? Informármelos. Incluso algunos entregan una carta, le entregan al contribuyente una carta con estos derechos que estoy plasmando. ¿Sale? Otro, derecho a corregirme. Entonces, no estoy bien fiscalmente, no estoy en regla. Tengo derecho a corregirme, se llama autocorrección fiscal. Entonces ya me agarraron que me depositan 50,000 pesos cada mes, como dijo el compañero, por ejemplo. Ya me cachan, nunca pagué impuestos, tengo derecho a corregirme y pagar los impuestos de todos esos puntos, ¿sale? Lógico, va a tener voy a pagar un poco más porque voy a pagar intereses, ¿verdad? Pero tengo el derecho en cualquier momento a autocorregirme, ¿sale? Y por último, puedo señalar en un juicio fiscal, puedo señalar como domicilio para notificaciones para recibir notificaciones cualquier parte de la República. Esto no sucede en materia civil, por ejemplo. En materia civil debe estar dentro de la jurisdicción del tribunal, del juzgado, domicilio para recibir notificaciones cualquier parte de la República.
Esto también me gusta mucho, ¿sale? Entonces, yo puedo llevar una demanda fiscal a Monterrey y enseñar como domicilio para las notificaciones aquí en Celaya, sin ningún problema, ¿sale? Eso es muy interesante, es algo que me gusta mucho en materia fiscal, aunque ya las notificaciones cada vez más están siendo electrónicas, pero es un derecho muy interesante. Entonces, les comparto este material para que me hagan favor de repasarlo en la semana, de leerlo, y bueno, pues ya lo que es de tarea les voy a poner una ahí en la plataforma, ¿sí? En específico para que ya la elaboren, ¿sale? Que es les voy a dejar una actividad, ¿sale? Que viene ahí en el libro para que ya lo vayan realizando. ¿Hecho? Bueno, no sé si tengan alguna duda. ¿No? Bueno, pues vamos a ver si están todas y todos conectados ya para que nos podamos despedir. Bueno, pues faltan algunas personas. Les voy a pasar lista. Bueno, está Aguilera Cano. Bien. Ballesteros. ¿No está Pablo Ballesteros? Okay. Camarena Meléndez. ¿Dónde está? Convento Zagala. Francisco. Tampoco. ¿Se salió? Ah, ok. Muchas gracias. González García. Ana Crista. Muy bien. Huerta. No te vayas a desconectar para ver lo del video que te quedaste con él, Méndez. León. Uriel. ¿No está? Ok, muchas gracias. Aquí la nota. Porque hace 8 días estaban todos y todas. Mendoza Ochoa. Mendoza Rocha, perdón. Ramírez Pérez. Rojas Carrillo. ¿Está Jessica? Saavedra. Gracias. Sainz Abonce. Trujillo. Vázquez Jacal. Vidal. Muy bien. ¿Alguien no está en la lista? Él no apareció. A ver, entonces déjenme anotarlo. Pero no lo mencioné, ¿verdad? Bueno, si lo ven o lo pueden contactar, le dicen que no está en la lista para que cheque a ver por qué. ¿Sale? En control escolar, porque no es normal que no esté en la lista. ¿Sale? Bueno, pues entonces ahí les encargo mucho, por favor, que se pongan a repasar sus actividades. Ahorita me quedo con Héctor para checar rápido lo del video, a ver si ya quedó. Y se los comparto. Y se los comparto mañana que lo suba a YouTube. ¿Sale? Pues muchas gracias por su atención y nos vemos de hoy en 8 a las 7. Será para mí un gusto poderles atender. ¿Sale? Saludos. Bueno.
Si está Héctor. Héctor, ¿sí puedes hablar? Ah, qué caray. Híjole. Bueno, entonces te voy a explicar rápidamente, ¿sale?